José Rogelio Ramírez Romero, mi matrícula es la 210-856. El nombre del reto es Reto 2, la jurisprudencia. El nombre del módulo, Juicio de Amparo 1V2. La licenciatura en Derecho. El nombre de mi asesor es Sofía Pérez Fuentes. La fecha de elaboración, el 28 de febrero del 2022. Actualmente estudio en la Universidad UBEC. El caso 1 que analizaremos es la tesis de la primera sala, Jurisprudencia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 102, diagonal 2011. La facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer el efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Los requisitos de importancia y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción se satisfacen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración, y la problemática planteada implica el análisis e interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales, ya que en el supuesto dicho ejercicio entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros. Lo anterior es así, pues, en atención al principio de la legalidad, la jurisprudencia debe formularse con un grado suficiente de determinación que permita saber la conducta ordenada o prohibida, así como las consecuencias de su inobservancia, ya que de otro modo el objeto de vincular a las autoridades en el cumplimiento de la ley sería inalcanzable, pues la garantía de la certeza fundamenta el principio de la legitimación democrática. El método utilizado para la creación de la jurisprudencia fue en base al artículo 224 de la Ley de Amparo. La jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten unanimidad un mismo criterio de 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. En el caso 2, tesis de la primera sala, 78 diagonal 2018, Jurisprudencia Común Penal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. El sistema de justicia penal acusatorio oral contra el auto de orden a la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente. El juicio de amparo indirecto interpuesto de la jurisprudencia de la primera sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 97-2013, la cual derivó la jurisprudencia 93-2013, interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto imposible de reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, en una nueva reflexión a esta primera sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial porque la regulación de la citación de esa audiencia en la legislación local mencionada es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado, se advierte que la citación a la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola no es acto que afecte la libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la impugnación respectiva. Audiencia en la que se podrá no ser vinculado a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar. No obsta al anterior el hecho de que, conforme a la fracción 2 del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente puede ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro a realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el presente social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado, de ahí de que en contra del auto ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera del juicio que no afecta a la libertad personal del quejoso. Conforme al artículo 7, fracción 6 de la Ley de Amparo,
La jurisprudencia 93-2013 fue sustituida por la jurisprudencia 78-2018 emitida en pleno en su argumento jurídico al 225. La jurisprudencia, por su contradicción, se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los plenos regionales, entre los tribunales colegiados de circuito, en los asuntos de su competencia, y el artículo 226, las contradicciones de criterios serán resueltas por el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse los criterios contradictorios sostenidos en los plenos regionales entre tribunales colegiados o de circuito pertenecientes a distintas regiones. En el caso 3, la tesis 145/2000, Jurisprudencia Constitucional Común. En su aplicación, la garantía de irretroactividad de la ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, al sentar jurisprudencia, no solo interpretan la ley, estudian ni los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación. Sin embargo, esta conformación o integración judicial no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones tiene las lagunas de esta, fundándose para ello no en el arbitrio del juez, sino en el espíritu de todas las disposiciones legales que estructuran como unidad situaciones jurídicas, creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas de acuerdo a los principios generales del derecho de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional, tal y como se reconoce en el artículo 94, párrafo sexto de la Constitución Federal, así como en los números 192 y 97 de la Ley de Amparo, en los que se contempla a la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia. Ahora bien, tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación de los referidos tribunales que hacen la ley, y que en aquella no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción. Es inconcluso que el aplicable no viola el principio de retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. La fecha de publicación del caso 1 fue en abril del 2011, la fecha de publicación del caso 2 fue el 10 de noviembre del 2017 y la fecha de publicación del caso 3 fue el 27 de noviembre del 2000 en el Diario Oficial de la Federación. En el caso 3, la jurisprudencia obligatoria, en su artículo 216 de la Ley de Amparo, señala que la jurisprudencia que establezca cada uno de los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del Fuero Común de los Estados y del Distrito Federal y de los tribunales administrativos y del trabajo locales y federales. Se identifica si en el caso 1 se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo, siendo que en el artículo 224 la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustente por unanimidad el mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. En conclusión, la consagración en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a establecer en sus artículos 103 y 107 al juicio de amparo como el medio de control de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos o omisiones provenientes de las autoridades o ciertos particulares cuyo objetivo es proteger y garantizar los derechos humanos y las garantías otorgadas bajo la supremacía de la Constitución y del Estado de Derecho, ya que no basta con que se establezcan límites al ejercicio del poder público. Este control de la constitucionalidad asociado al amparo, que por características especiales se configura como el medio jurídico utilizado para limitar, impedir los abusos de poder y preservar el orden público, estableciendo al juicio de amparo como un medio de control cuyo fin es que se revisen elementos de estricta constitucionalidad y califiquen el acto o omisión de la autoridad responsable, confirmando o revocando para la restitución de los derechos afectados. El argumento principal es el control de la legalidad, siendo este el instrumento encargado de verificar la estricta aplicación de la ley, así como el control de la constitucionalidad como conjunto de recursos jurídicos diseñados para verificar la correspondencia entre los actos emitidos por quienes decretan el poder y la Constitución. Gracias.